hoy. Agradezco mucho la invitación para estas jornadas. A mí siempre me toca hablar de los aspectos más, digamos, pesados en cuanto a los componentes de la fisioterapia, que es precisamente lo que corresponde a la fisioterapia neurológica. ¿Por qué es muy borrascoso o digamos o difícil esta misión? Porque hablar de neurología es muy complejo y entender todo lo que compete a el aspecto de los trastornos neurológicos es aún más complejo, ya que se requiere de la concepción de muchísimos aspectos que están vinculados no solamente con el movimiento humano, sino también con la conciencia, con el pensamiento, es infinidad de situaciones que a la fecha se siguen investigando, no se ha concretado específicamente qué sirve, qué no sirve, para qué sirve, porque tenemos que guiarnos tanto por la idiosincrasia de cada persona, sobre todo cuando está sujeta a diferentes factores que definitivamente van a generar muchísimas limitaciones. Entonces, la misión que tengo hoy es precisamente hablarles de estos dos componentes o de estos dos conceptos que están muy ligados a una de las deficiencias o limitaciones más representativas del daño neurológico, o más bien hablemos del paciente con alteraciones o trastornos neurológicos, que son el control postural y el equilibrio. En este caso, me gustaría enfocar estos dos conceptos hacia una de las funciones humanas más importantes de la persona, algo que te da independencia, algo que te da conciencia de ti y que te permite explorar, caminar. La reeducación de la marcha ha tenido muchísimas vertientes respecto a la forma en la que se construye, se analiza, se aborda. Hay quienes determinan que es la fuerza la que es indispensable para que tú puedas mantenerte de pie y caminar. Hay quienes dicen, no es la fuerza, tienes que considerar el balance muscular. Pero ¿qué hay de los patrones de contracción respecto al funcionamiento agonista y antagonista? Y entonces te quedas pensando, ¿qué hago? ¿Me pongo a cruzar obstáculos? ¿Lo pongo a mecerse de un lado al otro? ¿Lo pongo a brincar en un pie? Que se pare y que camine 3 pasos para poder, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí les voy a pasar como los 2 tips. Vamos a tomar esto en cuenta como el estándar, ¿no? Es el gold standard o el punto de partida para que independientemente del modelo terapéutico que tú conozcas tenga una guía de neurorehabilitación o no, tú digas, esta persona tiene un trastorno de la marcha, necesito que se recupere, entonces lo voy a guiar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, dicho esto, dentro del marco introductorio que vamos a manejar, primero tenemos que recordar o tenemos que conceptualizar lo que corresponde a un trastorno neurológico. Tomemos en cuenta que estos son todas aquellas condiciones que derivan de el daño en cualquier componente del sistema nervioso central, principalmente, cuando padeces una enfermedad neurodegenerativa o cuando hay alguna situación neuromuscular, específicamente ¿de dónde? De tu sistema nervioso periférico, que refleja debilidad. ¿Okay? Ahora, estos trastornos neurológicos, a su vez, se van a subcategorizar, porque no nada más tenemos que estar expuestos o tenemos que contemplar aquello que está implícito directamente en lo que tú puedes ver, que es el movimiento. ¿Cómo vamos a subcategorizar? Tenemos trastornos neuromotores, que son los que siempre vemos. Esta persona tiene un trastorno neurológico porque se mueve mal, ¿no? Y es lo que siempre estudiamos. Pero luego viene la otra parte que pocas veces vemos, que son los trastornos no motores, y son los más importantes, porque actualmente, si una persona con un trastorno neurológico, ya sea porque lo adquirió o porque se está gestando degenerativamente, va a tener siempre condicionantes sensoriales, así como condicionantes cognitivas, que van a impactar directamente en el desempeño eficaz de todo lo que corresponde al movimiento humano. De modo que aquí viene lo que corresponde a la discapacidad neurológica, tomando en cuenta que esta puede ser condicionada o autopercibida. ¿Condicionada a qué? A los trastornos que conlleva cada una de las situaciones patológicas que presenta una persona.
pero también puede ser autopercibida, porque no es infrecuente que veamos a un paciente que se mueve bien, que va avanzando correctamente, pero se sigue autopercibiendo como que si tuviera una discapacidad. Pero esto tiene que ver con una situación de falla de ciertas funciones mentales superiores, una de ellas que se llama congruencia central. Y es esta congruencia central la que no te permite dimensionar el déficit. Y entonces sumas a este déficit más déficit e influye negativamente en tu conciencia corporal, dando como resultado un ciclo constante de más trastornos neuromotores. O sea, que significa que en lugar de que tengas conciencia corporal, tienes poca conciencia del déficit, ya no te das cuenta de qué es lo que tienes, o sumas más circunstancias. Vaya, es todo una situación bastante difícil de poder valorar principalmente, ¿okay? Y esto pues obviamente va a influir en ¿qué? En la forma en la que esta persona pues se va a ir moviendo o va a ir reaccionando ante diferentes circunstancias. También, como parte de este marco introductorio, tenemos que relacionar entonces todos estos trastornos a la característica primordial que representa precisamente al daño neurológico, que es la dificultad para moverse. Es lo más evidente regularmente. Ahora, ¿por qué es tan difícil o por qué lo representa? Pues porque el control de movimiento, así como la conciencia del mismo, parte de la vivencia, de la percepción, de las experiencias, y todo esto conforma muchísimos componentes que son bastante complejos, no solamente de llevar a cabo, sino también de estudiar y de manejar. Cuando nos desenvolvemos en un plano tradicional de fisioterapia, sin una guía de conceptualización neurológica, en este caso hablemos no solamente de conceptualización neurológica, sino de esa trascendencia hacia la neurorehabilitación. Nos brincamos ciertos pasos. Seguimos pensando que esa persona que tuvo un ictus va a reaccionar ante las demandas del ejercicio y del entrenamiento como una persona normofuncional o neurofuncional. Y ese es un error catastrófico, porque todo depende precisamente de muchísimas situaciones que precisamente destacan toda esta complejidad en el tratamiento y en la evaluación del sujeto que tiene un trastorno neurológico. En esta lista les puse todos aquellos aspectos que necesitamos tomar en cuenta cuando evaluamos y cuando tratamos a una persona con trastornos neurológicos. Para comenzar, pues tenemos este concepto que todo el mundo manejamos, que es el control motor. Dependiendo de la especialidad, así como de la persona que viene a tu consultorio, este parámetro de control motor pues va a tener una característica específica, ¿no? Pero por otra parte, también se vincula mucho a lo que compete a esta charla, que es el control postural, orientada específicamente hacia estas acciones voluntarias en donde soy consciente precisamente de la posición que tiene mi cuerpo en el espacio para poder llevar a cabo diferentes contracciones fásicas. ¿Okay? Ahora, aquí tiene una gran participación el equilibrio, no solamente como una sensación, sino también como una autopercepción de mantenerse equilibrado, así como el aprendizaje motor. Estos cuatro primeros puntos son potenciados por lo que conocemos como mecanismos neuroplásticos. Y aquí viene lo difícil. Es lo que de repente llegan los clínicos o llegan mis alumnos y les digo, sí, pero ¿qué mecanismo neuroplástico estás activando? Y dicen, SAFO. No quiero más. No quiero saber de neurotransmisores, no quiero saber de desenmascaramiento, no quiero saber de diasquisis, no quiero saber de nada de eso, porque está muy complejo. Sí, pero es la respuesta a todo. Los mecanismos neuroplásticos son aquellos que van a reaccionar ante todas esas técnicas neurológicas que tú aplicas, ¿no? Hasta mover conos de un lado al otro representa la excitación del mecanismo neuroplástico que va a desenmascarar o que va a compensar o que va a activar alguna otra función específica. Esto se lo agradecemos a
Rita Levi Montalcini, ¿no? Gracias, ¿no? por esta complejidad. Entonces, también debemos de ser conscientes de la neurofisiología, ¿no? O sea, ¿por qué tengo un ajuste postural? ¿De dónde viene este control regulatorio? Y la neurofisiología, pues, destaca el rol de cada uno de los componentes del sistema nervioso central principalmente. Porque, por ejemplo, por la mañana se estaba hablando precisamente de la rehabilitación funcional, ¿no? El entrenamiento funcional, en donde la propiocepción, por ejemplo, juega un papel indispensable. Pero también tienes que saber que la propiocepción como sensación, no como habilidad, tiene que ser excitada en 4 neuronas. Y la neurona que va a estar afectada con este tipo de pacientes son la tercera y la cuarta neurona, que están en ¿dónde? Tálamo y corteza. Y esas son las más complejas de poder, ahora sí que encaminar. Pero no es imposible, solamente que requiere tiempo, requiere paciencia, y es algo que a veces el clínico no está dispuesto a dar, ¿no? Es su tiempo y la paciencia, porque queremos ver efectos rapidísimos, ¿no? Pero muchas veces no es así. Ahora sí que debemos de llevar una constante, debemos de tener un constante manejo de muchísimos factores que dependen de la tarea. Dentro del campo de la neurorehabilitación, todas las tareas tienen que ser activas. Eso es algo indispensable. Yo siempre los motivo a que, si tú ves el más mínimo potencial de movimiento en tu paciente, úsalo, ¿no? Úsalo. Nada pasivo funciona en neurorehabilitación, es obsoleto. Que las movilizaciones, bueno, si está en coma, ok, es justificable, pero si tiene la más mínima capacidad de moverse, si tú lo que quieres hacer es reestructurar y generar nuevas sinapsis, se tiene que mover. Y para eso tenemos que motivar al paciente. Y la forma de motivarlo es por medio de una tarea que vamos a denominar actividad rectoral, que tiene la peculiaridad de tener componentes problemáticos, o sea, tiene que resolver un problema, ¿okay? O sea que tiene que ser difícil, ¿no? Y tiene que ser retador, y eso desencadena un efecto de ebullición pues bastante importante en el sujeto. Y la tarea pues debe de contener ciertos atributos, así como ciertas etapas para que tú lo puedas implementar, y de esa manera pues ya determinas el enfoque terapéutico, ¿no? Con el que estés familiarizado, que también esa es otra circunstancia. Los enfoques terapéuticos que están encaminados hacia, en este caso, la reeducación de la marcha o la excitación de ajustes posturales anticipatorios, etcétera, son muchísimos. Tenemos los tradicionales, tenemos los no convencionales, tenemos los corporomentales, ¿no? Y lamentablemente, pues, no hay como tanta evidencia científica que gire en torno a que sirve más para ciertos casos. Pero esto yo se lo adjudico a la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Pero no descartes todas estas metodologías, bueno, todos estos conceptos terapéuticos tradicionales. Me imagino que conocen muchos, ¿no? O sea, ¿cuál es el más famoso? Así, cuando tú, o sea, la primera persona que se te viene a la mente cuando te hablan de fisioterapia neurológica, ¿quién es? Bobat. Claro, Bobat, ¿no? Súper famoso. Y de repente llega alguien y dice, es obsoleto. Bueno, más bien tu forma de pensamiento y de adaptarte es obsoleta porque no comprendes las bases, ¿sí? ¿Ok? Pero nada en esta, o sea, ningún recurso es obsoleto si lo sabes implementar de manera adecuada a los objetivos de la persona. Muy bien. Ahora, precisamente abarcando lo que compete al control motor, no voy a profundizar en este tema, pero sí es importante recordar que el control motor requiere del estudio de 3 aspectos muy específicos. Control motor, en pocas palabras, hace referencia a la manera en la que yo controlo mis conductas, así como mis comportamientos motrices. Estoy relacionando todos mis sistemas sensoriales para que de forma consciente yo pueda guiar el movimiento y me pueda desplazar en el espacio. Pero para esto requiero de 3 situaciones.
tener conciencia de los componentes de acción, que es lo que caracteriza particularmente a todo, digamos que a todos los sistemas neuromotores, ¿no? O sea, la acción es lo que se vincula a moverte tal cual. Tono muscular, tono postural, rango de movimiento, ¿ok? Todo eso es la acción. Pero luego viene, ok, ya tengo listos estos componentes. Tengo buen tono, tengo buena postura, ¿y qué sigue? Bueno, tienes que ser consciente de dónde está cada parte de tu cuerpo. Debes de tener adecuadas informaciones visuales, vestibulares, somatosensoriales, y esto, ¿en dónde está? Pues en el estudio de la percepción. Bien, ya lo tengo. ¿Qué sigue? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Sabes anticipar? ¿Sabes? Si yo te digo, levanta tu pie 5 centímetros del suelo en este momento, ¿lo puedes hacer sin ver tu pie? Esos son, dicen, sí, háganlo. ¿Ok? Bueno, estos son aspectos que dependen del estudio de la cognición, y es lo que falla en el paciente con daño neurológico. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de estos pacientes o adquiere por la misma enfermedad o el daño trastornos prefrontales o los desarrolla de forma inherente a la degeneración cortical que se va presentando o de ciertos componentes. Y eso es algo que normalmente pues no vemos, ¿okay? Y lo debemos de tomar en cuenta. Hablando específicamente de la parte de la acción, de aquí viene el comportamiento motor, lo que conocemos de manera más común como performance, ¿no? Es lo que regularmente vamos a estudiar, y en este caso el performance va a estar, digamos, o va a guiar diferentes funciones que van a ser muy específicas, tanto funciones básicas de mano, lo que comentaba el compañero en la mañana, ¿no? Para el funcionamiento del hombro, la marcha, ¿ok? Ese es performance, y va a depender de 2 parámetros, del aprendizaje motor o de la capacidad que tengas de ir aprendiendo, así como de la integridad que tenga tu sistema sensorio-motor. Por algo, los lóbulos parietales son los más grandes en tu cerebro, porque está compuesto por muchísimas neuronas, así como muchísimas zonas, o lo que se conoce como sistemas funcionales complejos, para poder integrar esa información que tú recibes del ambiente y entonces decirle a tu lóbulo prefrontal, para esto es, ¿no? Aquí estás caminando sobre una superficie lisa, traes el taconazo, entonces no te vayas de boca, enderézate, adáptate, muévete unos cuantos centímetros, pero esto es en segundos, ¿ok? Bien, ya que tenemos como estas bases, no olvidemos también esta maravilla, esta se llama triada del comportamiento motor, ¿ok? La triada del comportamiento motor, o también de la triada del movimiento, es aquella que nos explica de qué depende que tú seas eficaz al momento de poder trasladarte. Depende de 3 factores: de la interacción entre el individuo, la tarea y el ambiente, ¿okay? Y siempre lo debemos de tomar en cuenta. Implica que al momento en que yo voy a reeducar cualquier función relacionada con el movimiento, necesito un vínculo ambiental para que la tarea sea efectuada de manera eficaz, o sea, que logre el objetivo. ¿Cuál es el vínculo entre la persona y el ambiente? El objeto. El objeto. De ahí que viene la manipulación, cruzar obstáculos, terrenos irregulares, las cuñas, los rodillos. Entonces, todas estas herramientas que tenemos a nuestro alrededor son este vínculo directo entre el performance adecuado que yo voy a llevar a cabo en cualquier tipo de ambiente en el que me voy a desenvolver. No olviden esta triada, que es muy importante. Asimismo, todo esto se constituye a partir del adecuado funcionamiento de 3 situaciones importantes. Tenemos la participación de los sistemas neuromotores, de los sistemas neurosensoriales, y después viene
la participación del córtex prefrontal, que ahora lo vamos a ver. Pero hablando específicamente del movimiento voluntario o de la marcha voluntaria que sea adecuada, así como de el respeto a todas las determinantes que se requieren, pues vamos a recordar cómo está constituido, ¿no? O sea, tenemos los sistemas neuromotores que se encargan directamente del estudio de la acción en el control motor. Después vienen los sistemas neurosensoriales, que se conocen más como que todo esto lo han visto, esto se ve en licenciatura, la unión entre estos tres. Se llama ¿cómo? Está facilísimo. ¿Tríada de qué? Tríada del equilibrio, ¿sí? Se llama la tríada del equilibrio. Precisamente porque permiten, no porque hacen que tengas un buen equilibrio, ¿no? Si estoy equilibrado porque mi sistema visual está... No. A ver, se llama tríada del equilibrio porque permite que exista un equilibrio adecuado entre los componentes neuromusculares con los componentes de acción neurológicos, así como los gravitacionales. ¿Okay? Por eso se llama tríada del equilibrio. De modo que el aspecto percepción va a depender específicamente de estos tres. Esto no significa que no exista colaboración de otros sistemas, ¿no? Sensoriales, porque tenemos muchísimos, ¿no? Bueno, no muchísimos, se destacan a la fecha 8 sistemas sensoriales que tienen que ser estimulados. Piensen cuáles son esos 8, ya les di 3. ¿Okay? Entonces, la participación de cada uno de estos neurofisiológicamente me va a permitir llevar a cabo diferentes acciones, así como adaptaciones posturales, reacciones posturales y movimientos que pueden ser, digamos que gestionados de manera voluntaria o automática. Obviamente, en colaboración con la vía piramidal, el sistema extrapiramidal y el cerebelo, van a entrar también en juego algunas otras regiones subcorticales, como el sistema reticular, por ejemplo, que se encarga de conectar todas las aferencias que vienen de tu sistema propioceptivo para que se convierta en información que a la vez te va a permitir tener una acción voluntaria e intencionada. ¿Pero qué nos falta? Ya tenemos la acción, tenemos la percepción y ahora nos falta el aspecto cognición. Y en ese sentido viene este concepto maravilloso que es lo que vamos a trabajar con el paciente. Y aquí viene mi propuesta. Para que nosotros podamos encaminar o podamos excitar parámetros de control postural, así como de equilibrio en personas con trastornos de la marcha por alteraciones neurológicas, yo te invito a que pienses en la conciencia corporal, porque es una función mental superior, para empezar, ¿no? Depende de muchísimos parámetros respecto a las funciones ejecutivas en cuestión a autorregulación, control atencional, etc. Esta conciencia corporal se encarga de relacionar todos los aspectos sensitivo-motores, o sea, un aspecto sensitivo-motor es el que se relaciona con la forma en la que yo siento mi cuerpo en el espacio y lo puedo orientar y me puedo desplazar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esquema corporal o de imagen corporal, estamos ahí trabajando con un aspecto sensorio-motor, porque me va a facilitar que yo pueda tener un comportamiento específico, ¿de acuerdo? Pero cuando puedo ajustarme de manera voluntaria y cuando soy consciente precisamente de todos estos procesos, es cuando voy a tener conciencia corporal. Y es lo que falla en el paciente. Cuando estamos reeducando la marcha, o cuando queremos, digamos que reeducar la marcha en estas personas, debemos de ser conscientes de qué tanto se afectó la conciencia de esta paciente. Uno, y también debemos de considerar si tiene conciencia de déficit, ¿no? Porque el hecho de que no tengan conciencia de déficit, o sea que no se dan cuenta que están mal, ¿sí? Así de simple. Situaciones tan simples como levántese de la silla. Entonces se levanta como a los 20 intentos y ya se empieza a parar. ¿Qué falló? Nada, me pude parar bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien.
camina. ¿Te diste cuenta que caminaste así como chuequito? No, yo caminé súper bien, ¿no? Enséñame tu brazo, levántalo, y lo ve bien. Tal como recuerda su cerebro que está conformado. Y esas son alteraciones que son muy graves y que debemos de tomar en cuenta dentro del proceso de recuperación. Ahora, hablando de la conciencia corporal hacia el control postural, pues hace referencia al mantenimiento de la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio, ¿no? Este es el control postural y vamos a ver cuáles son los 4 elementos. Estos van a ser, digamos que, elementos clave para que tú puedas controlar tu postura en el espacio y es indispensable para que tu centro de gravedad pues lo puedas ir manipulando a lo largo de cualquier espacio y cualquier entorno. Para empezar necesito una adecuada alineación del cuerpo. Dentro de los constructos terapéuticos que nosotros manejamos en neurorehabilitación, siempre instamos todas esas metodologías o conceptos terapéuticos que tengan que ver con alinear adecuadamente, porque en medida en que nosotros favorecemos precisamente esta alineación, automáticamente vamos a estimular al tallo cerebral. Entonces, el tallo cerebral se encarga de todas las respuestas adaptativas posturales de tu cuerpo. Pero para que el tallo pueda ser excitado necesitas estar alineado en el espacio y que al menos tu centro de gravedad esté alineado, ¿de acuerdo? Así como las estructuras más proximales al tronco. Deja tú que la muñeca la tiene desviada hacia un patrón sinérgico, ok, no importa, pero por lo menos que estén alineadas las articulaciones más grandes, porque además de que estimulas al tallo, que es uno de los beneficios más potentes, pues también estás ahorrando energía, uno, y segundo, estás protegiendo a las articulaciones, o sea que estás fomentando una economía articular, porque la persona, por ejemplo, con secuelas de ictus, suficiente tiene con estar rígido todo el tiempo, ¿sí o no? Como para que lo pongas a hacer ejercicio sin respetar esta economía, se cansa muchísimo, gasta demasiado oxígeno y esto pues es contraproducente. Entonces debemos de controlar la alineación del cuerpo. También necesitamos contemplar acciones regulatorias del tono muscular así como del tono postural. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tono muscular está dirigido específicamente a la motoneurona gamma, que está alterada en la fibra muscular, en el uso neuromuscular.